Bueno, ya está iniciando la grabación. Buenas noches para todos. Agradecerle esencialmente por la puntualidad y también la espera de que la programación estaba a las 6 de la tarde y pues iniciamos una hora tardecita. Entonces, pues el propósito de esta segunda, o bueno, primera web de la unidad 2 es referente al ejercicio 1 que corresponde a los virus. Entonces, pues voy a generar como una especie de momentos. Sin embargo, pues también si ustedes desean o presentan alguna duda o pregunta, de una vez la generen para aclararla inmediatamente, ¿vale? Entonces, pues en primera instancia debemos reconocer cómo confirmar la asistencia, en este caso para los IPAs. Recordarles que aquí esto está enlazado directamente con el campus, en donde las personas que ingresen a la reunión inmediatamente van a aparecer como asistentes en el campus, ¿vale? Entonces, para recordarles nuevamente que la asistencia se dará por medio del campus y no mediante formularios, ¿vale? Por otra parte, la intención es hablar de qué debemos realizar en esta primera o en esta segunda unidad, ejercicio 1 correspondiente a los virus, ¿vale? Y por otra parte, pues, cómo organizar la información, además de recordarles cuáles vendrían siendo las condiciones de entrega. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a iniciar en el caso de la entrega para confirmar la asistencia. Recordarles que ustedes en la sección donde están todos los cursos, a ustedes les van a aparecer los círculos de interacción y participación académica social, en donde les aparece la actividad que vamos a realizar, ¿cierto? Y en este caso, pues, el curso correspondiente. Entonces, inmediatamente les va a aparecer la palabra convocado y le dan en la opción de inscribir, ¿vale? Entonces, por otra parte, frente a cómo debemos realizar la actividad, dentro de lo planeado, dentro de la estructura que se tiene para esta segunda tarea, se pretende realizar, en este caso, un video en donde ustedes expliquen, ¿cierto? Algunas ítems para poder caracterizar a una familia de virus, ¿vale? Y también ya en el caso del segundo, pues es un cuadro comparativo que después vamos a mirar cómo podríamos realizar un cuadro comparativo. Recordarles que no solamente está el de la tablita, sino que se puede generar desde otro punto de vista. Entonces, pues yo les voy a dar como unas estrategias que también van a ser válidas de hacer el cuadro comparativo. Entonces, acá en este caso, para el virus, para la sesión, para el ejercicio del virus, tenemos dos opciones: entregar la realización de la presentación y la realización del video, ¿cierto? Son como dos pasos que podríamos retroalimentar. Entonces, en el primer caso, la realización de la presentación, ustedes pueden generar la presentación por PowerPoint o por Canvas o por Genially o por cualquier aplicación que ustedes puedan usar, y a la vez usar bien sea la misma estructura, las mismas aplicaciones para hacer la grabación. El propósito de este CIPAS, pues, es esencialmente explicarles más o menos cómo es la estructura y en cierta medida, pues, explicarles cómo vendría siendo la duración, que dentro de la guía nos solicitan que duremos mínimo 4 minutos. Es decir, que debemos tener buena información para poder cumplir con ese requisito que son mínimo 4 minutos. Entonces, en ese orden de ideas, estas son las características que ustedes deben de tener, deben de organizar la información, ¿cierto? En primera instancia, pues ustedes también debieron escoger previamente el ítem con el cual ustedes van a trabajar, ¿cierto? Entonces, si van a trabajar con el ítem A, el B, el C, el D o el E. Y a partir de allí, pues van a trabajar también con ese mismo ítem para el ejercicio número 2. Entonces, a partir de esa elección, ustedes van a buscar información. Sin embargo, pues como les comento nuevamente, en la sección de bibliografía o referentes bibliográficos,
contamos con algunos libros o algunos textos en donde nos van a facilitar un poco más la información que hay en ella. ¿Vale? Si quiere, pues ahorita la podemos revisar. Entonces, ¿qué nos solicita la guía? Que en esa presentación tenga estos 5 pasos, ¿cierto? O estos 5 criterios. Entonces, por ejemplo, estructura. Cuando hablamos de estructura, hace referencia a la característica que presenta el virus, en este caso la familia, a la sección de a la palabra seleccionada, la letra seleccionada. Después de ello, identificar qué organismos infecta, qué síntomas genera la enfermedad que es provocada por este virus, además de los mecanismos de prevención y los respectivos tratamientos de la enfermedad. Entonces, esos son los 5, digámoslo así, como diapositivas, que serían la base para poder realizar toda la presentación. Recordarles que esta actividad es netamente individual, por eso hablamos de 5 familias de virus. ¿Vale? Hasta aquí, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Bueno, por aquí me preguntan que si esto es un CIPAS o es una web. Esto es un CIPAS. Recuerde que el CIPAS, la intención es que entre todos participemos. Aclaremos dudas frente a la dinámica que vamos a trabajar. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Digamos, yo puedo hacer, digamos, la estructura pues en PowerPoint y yo se la puedo enviar para que su merced me la revise y dependiendo cómo esté para subir el video, ¿sí? Sí, sí, señor, sí, exacto. Eso precisamente les iba a comentar frente a los avances. Como ustedes deben de tener toda la información, ¿cierto? En la presentación PowerPoint, para así luego realizar el video, yo les podría revisar la información que tienen. Por ejemplo, yo ahorita les voy a hacer más o menos una demostración para que ustedes puedan realizar la actividad. Por ejemplo, hasta incluso en el caso de la forma en cómo pueden grabar, lo pueden hacer por este medio, por Teams lo pueden realizar. Entonces ustedes pueden, no sé, ubicarse entre ustedes, ¿qué digo? Otro compañero u otra persona que se conecte a la grabación, ¿cierto? Que se conecte y usted pueda realizar la presentación común y corriente. ¿Vale? Así como estamos nosotros en este momento, es para que ustedes estuviesen presentando la actividad, ¿cierto? Realizando la presentación, proyectando y a la vez activando la cámara. Entonces, a partir de allí ustedes van a exponer. Entonces, ya ahí los criterios están. Ustedes simplemente deben de procurar que deben de tardar mínimo 4 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Yo, tutor, buenas noches. Hola, Cindy, buenas noches. Dime. Dices que mínimo 4 minutos, máximo si no hay límite. No, máximo no hay límite. Ah, ok. Gracias. Dale, con gusto. Profe, una pregunta. Dice que era el video 4 minutos. ¿Cuenta con la presentación o sin la presentación? No, sí, dale con la presentación, no hay problema. Ah, listo, profe, gracias. Sin embargo, pues obviamente en la presentación no nos vamos a gastar 4 minutos, ¿cierto? Sin embargo, sí, o sea, no hay problema con la presentación. Si ustedes quieren hacer la presentación, así como les estamos, es más, creo que ahorita yo les comparto esta guía, esta presentación en PowerPoint, digámoslo así, este diseño se las voy a compartir para que ustedes puedan incluir la información. Entonces, ustedes acá en esta parte pueden poner el nombre de el nombre de quién, el nombre del virus de la familia que le corresponde. Aquí en la parte que yo estoy poniendo SBTI, pueden poner el curso y pueden, bueno, ustedes mirarán cómo organizar la información. Y abajo pues ponen el nombre de la persona a quien va a presentar. Mira, hasta incluso ustedes pueden realizar como una distribución del tiempo. O sea, en cuanto a estructura, yo creo que por ahí 1 minuto lo pueden realizar. En organismos lo pueden hacer en 1 minuto. Lo que es síntomas y mecanismos de prevención puede ser en otro minuto. Y el tratamiento de la enfermedad, otro minuto. Ya si ustedes quieren echarse un poquito más, ya ahí ustedes deciden. ¿Vale?
Por otra parte, recordarles que cualquier información que nosotros obtengamos, ponerle citas y poner la respectiva referencia. Yo ahorita les voy a mostrar más o menos cómo se debe de citar, ¿vale? Frente a la parte de cómo entregar, ¿cierto? Cómo realizar la entrega o las condiciones de entrega. Contamos con un documento en Word y con un documento en PDF. Lo ideal es que lo entreguemos en PDF. Sin embargo, pues también es permitido entregarlo por documento Word. Por mí no hay problema. Sin embargo, lo que sí me gustaría es que lo trabajemos en el formato, ¿vale? Tampoco me molesta que ustedes compartan el enlace en el foro para poder ir al video o compartan la presentación PowerPoint en en los foros, pues para poderla retroalimentar. Por mí no hay problema. Sin embargo, pues recordarles que lo ideal es que trabajemos los formatos, ¿vale? Ya en cuanto a la entrega, también la recepciona en documento o en documento Word o en documento PDF. También por mí no hay problema. Yo ahorita les explico más o menos qué es lo que ustedes van a encontrar en la evaluación de la tarea número 1, ¿vale? Que ahorita ya he estado calificando, por el momento llevo como 4 o 5 grupos. Sin embargo, pues aún hay plazo de entregarles a ustedes la evaluación, de entregarle la nota, y pues también se le va a brindar otro espacio para quienes no hayan obtenido la nota probatoria, pues puedan mejorar la actividad y así subir los respectivos puntos, ¿vale? Entonces, claro hasta aquí, ¿cierto? Sí, señor. Entonces vamos a hacer como una especie de ejemplo. Bueno, supongamos que ya iniciamos la grabación, ya me presenté. Hasta incluso si ustedes quieren ponerle una tabla de contenido o un índice, lo pueden hacer. Es más, hasta incluso si ustedes quieren hacer una presentación como más interactiva, de que no sea de a toda hora presentarlo de una forma tan tradicional, lo pueden hacer. Ya hice como creatividad de ustedes. Sin embargo, pues Genially cuenta con una buena, una buena plataforma en la cual pues la información va a ser un poco eh, más dinámica, no va a ser tan plana. Listo, ya realicé la presentación, ya mencioné qué es lo que yo iba a hablar y empiezo a generar la dinámica. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo considero que hablar sobre la taxonomía en este caso, de esta familia, que son los coronavirus, ¿cierto? Entonces, pues considero necesario dialogar frente a su taxonomía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto significa que es una familia en donde contiene información de ARN, y a partir de allí empiezo a generar información de la taxonomía, ¿vale? Para así luego empezar a hablar de la estructura. Entonces, decirle que un virus por lo general es una proteína flotante, ¿cierto? En la cual pues presenta ciertas características. Esto con el propósito de poder adherirse a la membrana celular de cualquier ser vivo para asimismo reproducirse. Entonces, a partir de ese criterio se reconoce que los virus no son parte de los seres vivos, debido a que no se relacionan, no se nutren, ¿cierto? Sino que únicamente se reproducen. No obstante, el día de la web, que fue el lunes pasado, la directora nos comentaba de que también habían personas que se enfocaban a mencionar de que los virus también son seres vivos, solamente que su forma de relacionarse o su forma de nutrirse y reproducirse es totalmente diferente a la de nosotros. Entonces, volviendo aquí a esta parte de la estructura, yo menciono. Entonces, en el caso de coronavirus, ¿por qué se le conoce como coronavirus? Porque en su estructura más externa presenta unos receptores en forma de corona. Entonces, hablamos de que esa corona está conformada por peplómeros de glicoproteínas, ¿cierto? Además de contener unas proteínas M
presentar una hemaglutinina estereasa de dímero más una envoltura, que es lo que caracteriza en realidad a un virus. Hagan de cuenta que es como si fuera una membrana celular. Luego contiene la información hereditaria. En este caso, pues va a ser el ARN y una serie de proteínas que va a permitir la replicación de esta. Y por otra parte tenemos la proteína I. Entonces, todas esas estructuras es la que conforma y la que caracteriza a la población de coronavirus. Entonces, ya con esa información paso a la siguiente. Resulta que el coronavirus infecta esencialmente a los mamíferos. Entonces hablamos de los seres humanos, de gatos, de perros, de conejos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con este virus? Este virus no es un parvovirus, es decir, no es pasado o no es transmitido de animales a seres vivos, a seres humanos. Entonces, en este caso, no es un virus que se da como, por ejemplo, en el caso de la rabia. Señor. Entonces, aquí, en este caso, como no es transmitido directamente por otros organismos, pues la transmisión de esta va a ser diferente. Entonces, si va a infectar a población de seres humanos, solamente se contagia o se transmite entre seres humanos. ¿Vale? Entonces, esas son otras las características que tiene. Por otra parte, ¿por qué pongo esta imagen? Esta imagen hace referencia a que usamos al virus para poder infectar a otras células y así analizar el comportamiento. Entonces, a partir de esta experimentación que nosotros generamos, o bueno, en el caso de los encargados de la epidemiología o que son enfocados a este campo, pues infectan a ciertas células para mirar el comportamiento y a partir de allí generar lo que le llaman las vacunas. Entonces, en este caso, tenemos tres formas de infectarse. Se infecta en seres humanos, en mamíferos y en células para experimento. En cuanto a los síntomas de la enfermedad, para el caso del ser humano, contamos con 11 síntomas que se pueden presentar en la persona. Entonces, por ejemplo, la pérdida del gusto o el olfato, las náuseas o vómitos, dolor de garganta, diarrea, fiebre y escalofríos, dolores musculares o corporales, congestión o secreción nasal, tos, fatiga, dolor de cabeza y falta de aliento o dificultad para respirar. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que no todos los organismos o no todos los seres humanos desarrollan todos estos síntomas a la misma vez o de manera secuencial. O no hay, digámoslo así, como una forma que diga, bueno, primero vamos a tener pérdida del gusto, luego vamos a sentir dolor de garganta, luego la diarrea va a presentarse, sino que esto es aleatorio, eso es de manera general. Es probable que la persona que esté infectada con el virus presente todos los síntomas o que en un momento presente solamente 2 de esos síntomas y a las siguientes 2 semanas presente las demás. Entonces, eso ahí depende muchísimo del sistema inmunológico de la persona, porque recordemos que los virus atacan esencialmente a las células T, que son células de defensa, son de defensa de alto nivel. Por otra parte, ¿cómo es el mecanismo de prevención? Entonces, aquí podemos encontrar este folleto en el cual nos menciona, 1, evitar viajar a zonas donde haya presencia del virus, ¿cierto? Por otra parte, el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente. El uso de tapabocas si tiene síntomas de resfriado. Al toser, cubra la boca y la nariz con el antebrazo o con un pañuelo. Mantenga los espacios ventilados y evite el contacto directo con personas que presentan síntomas de enfermedad respiratoria. Y por otra parte, aquí en este caso, frente a los tratamientos que se dan, todo depende también del tipo de población. Entonces, aquí en este caso, tomo este folleto basado en síntomas o tratamientos leves en niños que presentan el virus. Entonces,
empiezo a leer esta información o saco lo más relevante y luego sí continúo con la información. Entonces, esa pequeña demostración era con el propósito de más o menos guiarlos a cómo ustedes podrían realizar la presentación. ¿Vale? No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. No, señor, por el momento no. No, profe, usted lo hace ver fácil. Sí, la dinámica es bien sencillita. Tutor, yo otra preguntita. Señora, ¿Esa información se saca de solamente de las lecturas de ahí o se puede buscar por otro método, por otro no medio? se pueden buscar por otro medio, siempre y cuando pues la información sea veraz, ¿cierto? Y que a la vez ustedes puedan citarlo. Por lo menos aquí en el caso del ejemplo, yo estoy cometiendo todos los errores en cuanto a la autoría. Por ejemplo, yo no estoy acá citando de dónde saqué esta información. Entonces, ahorita les voy a explicar más o menos cómo se debe de citar y también debemos de dejar una diapositiva o las diapositivas de las referencias que usamos. Vale, mire, yo no saqué información de dónde saqué estas imágenes. Esas imágenes yo no las busqué, por lo menos en mi caso, ¿qué hice? Busqué imágenes, ¿cierto? Correspondiente a cada sección y a partir de allí, pues, empecé a dialogar de la temática. Si ustedes quieren ponerle letras, lo pueden hacer. Recordarles que las diapositivas es una herramienta de apoyo. En el caso de algunas aplicaciones, se puede usar lo que le llaman el teleprompter. Entonces, pueden hacerlo. Ustedes pueden sacar la información de lo que se les vaya a olvidar, entonces, o datos relevantes, ustedes pueden ponerlo ahí como una especie de checklist. Voy a ingresar aquí en este momento al campus para mirar las referencias, para mirar los datos bibliográficos que nos comparten desde el curso. Listo. Entonces vamos a abrir en este momento los enlaces. Recordarles que estos libros se abren es con el usuario del campus, ¿vale? Entonces, mientras aquí se habilita, PROC, sabe, microbiología médica. Tórtora es buenísimo. Tórtora es un buen libro. Y tenemos otra, vamos a ver. Listo. Entonces, mira, por ejemplo, acá nos hablan de los virus y por aquí debe de haber tabla de contenido. Listo, en este momento estamos en el capítulo número 8. Bueno, lo deja visualizar. Entonces aquí habla de la estructura del virión. Aquí nos hablan de conceptos básicos. O sea, esto es información más teórica.
qué es lo que debe de tener cada una de ellas. Que así nos puede servir frente a información para poder ampliar. Genética microbiana, vamos a ver. Entonces aquí nos habla más que todo de cómo se da la transmisión. Alteración, enfermedades. Pero aquí habla es de otra cosa. Bueno, aquí nos habla de biología molecular. Todo esto es biología molecular. Mutágenos. Pero no veo aquí que nos hablen de las familias. Virus con envoltura. Y esto como que no se deja descargar. Bueno, aquí ya nos hablan de otra cosa. Esta de tórtola es más para explicación de cómo se transmiten, de cómo se reproducen. Por ejemplo, en el caso de el uso de los virus para infectar hasta incluso bacterias, surge lo que le llaman el concepto de bacteriófagos. O sea, son bacterias que contienen el virus, pero resulta que ésta las inactiva. 17. Creo que nos va a servir más esta referencia. La otra ya incluye bacterias. Y bacterias no nos interesan. Entonces sí está clara la dinámica, ¿verdad? Profe, yo he sacado información, digamos, de Google Académico. ¿Sí, sí sirve? Sí, sí, señor, sí sirve, Luis. Profe, una pregunta, ¿nos podría recordar más o menos de qué páginas no son recomendables sacar información? Digamos, como para tal, para citarlo y bibliografía. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en revistas electrónicas. Por ejemplo, Google Académico es un Google o el Google Scholar. Ustedes pueden poner aquí la información, sino que el Scholar, cuando se pone en Scholar, es para escribir en inglés.
académico. Desde aquí nos aparece más la información en español. Entonces, el propósito de este Google es ser lo más exacto posible. Entonces, por ejemplo, supongamos, yo escogí la familia, vamos a ver por aquí, la familia del coronavirus. Coronavirus, viridae. Características. Mira, aquí me aparece información y es más, aquí ya le arroja la información del citado. Mira, ¿qué es lo que ocurre con el Google Académico? El Google Académico es una base de datos, es donde va a reposar toda la información, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes escriban, pues así mismo va a ser la información. Entonces, hay varias formas de filtrar. Por ejemplo, lo ideal es que acá en este caso, en el tiempo, es que sean máximo 5 años de diferencia. Es decir, si estamos en el 2023, desde 2018, a ver qué han hablado de ese tema hasta el 2023, ¿cierto? Entonces, inmediatamente se me va a empezar a disminuir la cantidad de información. Mire, recordemos acá, si yo lo pongo así, tenía aquí 57.100 resultados frente a lo que yo quiero. Pero si yo quiero filtrar más, entonces yo pongo la fecha del 2018 al 2023 que se han hablado. Mire, se me redujo a 17.100 resultados. Si yo quiero más relevancia, pues entonces yo empiezo a usar otros tipos de filtros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner artículos de revisión, bueno, aquí se me aumentó, pero no, pongámosle cualquier tipo, que no fue mucho la diferencia. Entonces, artículos en revisión. Cuando yo tenga una información o cuando yo digo, bueno, vayámonos con uno, entonces, por ejemplo, vayámonos con este. Vayámonos con este. Me dice que está en PDF y aquí me arroja la información. Aquí me va a dar el citado. Mire cómo se cita. Mire, aquí ya nos dan toda la información. Entonces lo que uno hace es copiar y pegar porque ya aparece la información. ¿Vale? Entonces uno le da acá e inmediatamente va a abrir al respectivo PDF. Pues mire, por aquí no se había habilitado. Profe, ¿yo puedo copiar la cita y debajo de la cita puedo copiar el enlace o solamente la cita? Aló, ahorita sí me escuchan. Sí, profe, ya escucha. Listo, sí, qué pena, sino que se cayó el internet aquí. Entonces, cuando yo tenga ya el artículo, entonces empiezo a revisar. Mire, por ejemplo, acá en este caso, ay, mire, nos dio más. Vamos a ver qué nos dice aquí. Ay, mire, nos hablan del coronavirus. Mire, características para definirlas, para diferenciarlas. Entonces, es una agrupación monofilética del orden nidovirales, ¿cierto? Están envueltas por un ARN de banda positiva con 3 clases de vértebras. Están las mamarias, están los mamíferos, aves y peces. Es decir, eso lo que va a permitir es generar la conexión. Entonces, los viriones son esféricos en forma de cruz o atravesados y valiriformes. Entonces, aquí nos dan toda la información de ella.
de cómo es la familia del coronavirus. Entonces, mire, puede mostrar las siguientes características. El virión envuelto y decorado con una gran superficie de proyecciones. El nucleocápsido es helicoidal, comprimido con genoma comprimido y múltiples copias de una muestra básica o simple de fosfoproteínas. En cuanto a la envoltura, contiene una gran variedad de membranas virales o de especies de proteínas virales. Dos de ellas se asemejan a la familia ampliamente conservada y son esencialmente de un virión morfogénico y de alta infectividad, de alta infección. Entonces aquí nos mencionan cuáles son esos dos extensiones que nos mencionan allí. Entonces, en el caso de la membrana integral de proteína M, y tenemos la fusión entre la proteína S con forma de peplómeros. Entonces nos hablan del genoma y de la organización general del genoma. Entonces, en este caso hablamos del 5', UTR replicasa más la proteína que mencionan anteriormente, otra UTR y el 3'. Entonces dice, los genes nombrados son después de 3 productos. Luego empieza la información. Mira, aquí nos dicen el virus en la hepatitis. Entonces, al parecer, también este es un taxonomía de la estructura de la subfamilia. Entonces, hablamos del coronavirus alfa, beta, gamma. Entonces, ustedes a partir de allí, mira, aquí nos muestran la estructura. Mira, aquí era lo que nos mencionaba. Entonces, tenemos la proteína E, que es la que está acá. Tenemos la proteína N, la proteína M, tenemos la proteína HE y la proteína S. Entonces, aquí nos especifican todas las proteínas que intervienen en el coronavirus. Entonces, propiedades antigénicas, propiedades biológicas. Entonces, ya ahí ustedes buscan información y pues vayamos al grano, ¿cierto? Procuremos ir al grano frente a ello. Entonces, esto era lo que yo quería mencionarles frente a la actividad. Sí les voy a compartir información o les voy a mostrar cómo más o menos les va a aparecer a ustedes en la evaluación de la tarea 1. Vamos a ver aquí, pongamos a... Listo, permítanme, ya les comparto esta. Profe, si yo hago la citación, es que no sé, de pronto me escuchó, yo cito y yo puedo también pegar el enlace o solamente la dirección o solamente la citación y ya. No, en el caso de la citación solamente va el nombre y el año. Ya en el caso de la referencia, que es la que va después, ahí sí inmediatamente va el enlace. Ah, listo, profe, gracias. En cuanto a la evaluación, mire, el formato que yo les voy a compartir es uno de estos. Entonces, aquí en este caso hablamos del nombre, el grupo. Aquí ya le da la nota equivalente, ¿cierto? Y a ustedes les va a aparecer aquí información del desempeño. Todo esto también es basado en la rúbrica de evaluación. Entonces me dicen, bueno, Carlos, ahí yo le doy la guía y usted pues mira a ver cómo puede esto realimentar un poco más el proceso evaluativo. Entonces, nosotros teníamos 4 criterios. 1, la aplicación de la nutrición microbiana, que era la reseña.
Luego vienen los factores que influyen en el metabolismo, que era la infografía. Tenemos la aplicación de crecimiento de los microorganismos, que era el póster científico. Y por último venía la entrega, ¿cierto? La entrega del documento. Entonces, a partir de cada una de ellas, pues vienen unos criterios. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les aparece una nota por debajo de la probatoria, entonces, como son 90 puntos, quiere decir que ustedes aprueban con 54 puntos. Si a ustedes les aparece aquí la calificación final en puntos por debajo de 54, quiere decir que no aprobó la tarea. Entonces, ¿ustedes cómo van a saber qué van a mejorar? Esencialmente, le va a mencionar qué es lo que debe de mejorar. En cada criterio, ustedes van a ver una puntuación específica. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, diligencia de forma correcta los datos de referencia del artículo escogido. Entonces, aquí hago referencia, que tiene bien colocado el título, el año, la revista, el nombre de los autores, el enlace DOI y el enlace URL, pues obtiene una nota de 4 puntos. Redacta de forma correcta los objetivos. Entonces, yo reviso el objetivo que esté bien redactado. Si lo tiene bien, pues obtiene todos los 5 puntos. Y así dedico un criterio para cada situación. Entonces, por ejemplo, en la siguiente, esto tiene que ver con la metodología. Luego viene la parte de la postura personal y luego vienen las conclusiones. ¿Vale? Lo mismo ocurre para los demás. ¿Vale? Y esto yo se los comparto a ustedes para que ustedes también tengan conocimiento de qué fue lo que se les evaluó. Eso en cuanto a esta parte. Les dije que le quería mencionar cómo realizar las citas. Listo. Aquí les voy a presentar cómo realizar el proceso de citación. Entonces, listo. Acá en este caso, ¿cómo vamos a referenciar un video que ustedes también lo pueden usar como referencia para realizar este proceso? Si ustedes ven que no encuentran información o la información es muy amplia y un video pues les puede ayudar y se basaron en ello, pues también lo pueden hacer. Entonces acá en este caso, suponiendo que usaron un video, entonces en este caso, red de aprendizaje en química. Entonces ponen el día, el mes y año de publicación del video. Ponen el título del video y entre corchetes ponen archivo de video. Y ahí es donde ponen lo que preguntaba Luis, la URL. Entonces, la URL va en las referencias, no va en la cita. ¿Vale? Esto en cuanto a una página web. Una página web que sea confiable. Entonces, primero va el apellido, luego va la inicial del nombre, la fecha, el título de la página en cursiva, lugar de publicación, nombre de la página web, recuperado de, y van a escribir la URL. Entonces aquí ponemos el ejemplo de Argos Medical Animation. Entonces es una web del 2007-2009 que se llama Visible Body Discover Human Anatomy. Entonces me dice que fue publicado en Nueva York, o sea, el origen de la página es en Nueva York, y el nombre de la página Argos Publishing, recuperado de el enlace. Es en cuanto a páginas web. Referencias y normas APA. Mira, por ejemplo, esto. Material de laboratorio. Disponible en línea y pone la URL.
es revisar cómo se cita una referencia y cómo escribir la bibliografía según las normas APA. Solamente poner el enlace. Entonces, aquí debemos de agregar completamente la cita o la referencia en este caso. Referencias, mira, solamente aparece así chorreras de hipervínculos. Bueno, aquí habla de conclusiones, pero pues no nos interesan las conclusiones. Bueno, esta ya es otra cosa. Entonces, yo esta información se las voy a compartir. Recordarles que la cita es lo que va dentro del texto. Entonces, ejemplo, vamos a definir el concepto de biología. Yo digo, bueno, el concepto de ser vivo o de célula. Célula, unidad estructural, estructural y funcional de todo ser vivo, ¿cierto? Entonces, yo esa información no la saqué de mí mismo, valga la redundancia, sino que yo la saqué de otro documento. Entonces, si es una cita textual, la tenemos que poner entre comillas y en cursiva. Si es un parafraseo, pues simplemente no la ponemos entre comillas, simplemente mencionamos, como lo dice, por ejemplo, Petrucci 1995. La célula es la unidad estructural de todo ser vivo, ¿cierto? Entonces yo en vez de cogerla así de manera tan textual, yo la organizo. La organizo de tal forma que se vea propio. O sea, que lo está citando, pero de una forma original. Yo aquí tengo otros ejemplos de citas, permítame en un momento. Ah, no, está. Ah, no me aparece aquí la diapositiva. Aquí ya la encontré. Títulos, citas. Pues mira, aquí yo les voy a compartir. Entonces tenemos las citas textuales, de las que son menos de 40 palabras. Entonces está la narrativa. Entonces menciona aquí el ejemplo, como lo sugirió Robbins. Los terapeutas en caso de deserción debe haber valido sin darse cuenta. Entonces acá en este caso es textual, pero es menos de 40 palabras. Entonces yo menciono a la persona, quién lo dijo y encierro en paréntesis el año en que lo dijo. Y entre comillas, lo encierro también lo que dijo de forma textual. Esto en cuanto a paréntesis. Entonces, al interpretar los resultados, se sugirió que la información es la misma. Si se dan cuenta, eso que está en paréntesis es la misma que la anterior, solamente que aquí la cita es en paréntesis. O sea, no va dentro del texto, no incluye al autor quien dijo esa definición, sino que lo
excluye al finalizar mediante un paréntesis. Entonces, hay varias formas de citar. Por otra parte, tenemos esta, mire. En este caso, las citas con más de 40 palabras. Entonces, si son más de 40 palabras, tenemos que sacarlo del texto principal. ¿Vale? Tenemos que sacarlo del texto principal para así luego ubicarlo en la información. Entonces viene el parafraseo, que es decir lo mismo, pero con otras palabras. Y ya, bueno, las citas secundarias que también es probable que ustedes encuentren. Entonces, por ejemplo, tenemos una página web que me está referenciando el concepto de célula con Petrucci. Entonces, la fuente primaria, ¿cierto? Entonces vendría siendo Petrucci. Y entre paréntesis pongo la página web que me lo está citando. Por eso hablamos de doble cita o de cita secundaria. Entonces, ¿cómo citar la paginación? Si quieres, yo les puedo compartir esto. Mire, reglas para citar autores. Mira, para un autor. Entonces, en este caso nos ponen los dos apellidos. No hay problema. Para dos autores, el apellido de cada uno, seguido del año. Para tres autores, el primer nombre, la primera persona que aparece allí, el apellido, y luego se le agrega la palabra et al. Luego viene aquí los autores de grupos de abreviatura. Entonces, por ejemplo, el caso Norman Zappa. En realidad, APA es American Psychological Association. Tenemos autor de grupos sin abreviatura, entonces viene todo el concepto, ¿cierto? Sin embargo, actualmente, si no estoy mal, creo que en el caso del et al ya se eliminó. Ya le da la potestad a los demás de agregarla, pero no es oficial todavía, ya que todavía estamos con la norma edición 7. Entonces aquí ya, en este caso, al citarse más de 3 autores, es porque son de diferente texto, pero que se dijo el mismo año. Y en el caso de los autores que tienen el mismo apellido, sí o sí se le agrega la letra inicial del nombre. Y ahí podríamos hasta incluso seguir hablando de las citas. Entonces, citas con múltiples fuentes, obra del mismo autor con la misma fecha de publicación, autor corporativo, entonces hablamos de la ONU o del Ministerio de Salud, ¿cierto? Publicaciones sin autor. Entonces, mire, acá en este caso, se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños. Informe anual, ¿cierto? Entonces, como dicen en algunas ocasiones, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, el socialismo es todo lo contrario. ¿Quién lo dijo? No sabemos. Pero entonces vendría siendo anónimo y se dijo en 1998. Citas de fuentes con distintas fechas. Entonces, aquí hablamos de las reediciones o del paso de un libro, de un texto, de un idioma a otro. Entonces, por ejemplo, Piaget. Piaget pudo haberlo publicado en 1996 en el idioma de él, por ejemplo, supongamos que sea francés, pero no fue sino hasta el 2000 que hubo una edición nueva, pero ya pasado al español. También aplica para las reediciones. Obras clásicas. De las obras clásicas deben citarse así. Autor, entre paréntesis, año de la traducción. En este caso de Platón. Citas que no requieren referencia. Cita textual del discurso. Bueno, pues eso no nos interesa. Y ya ahí sí vienen las referencias, que es la parte donde nos interesa, lo ubicamos es al finalizar las diapositivas. Entonces aquí vemos, vamos a ver, periódicos, revistas, artículos.
Pueden mirar tesis, mira, página web. Apellido del autor, iniciales, año, mes y día. Título de la entrada al sitio. Y nombre de la página web, más agregamos la URL. En este caso, Organización Mundial de la Salud, 2018, 24 de mayo, las 10 causas de la muerte. El top de las 10 problemas que causan muertes. Inmediatamente pegamos la URL. Entonces, muchachos, yo ahorita les voy a compartir por el foro también estos documentos para que ustedes lo tengan en cuenta de cómo citar. ¿Vale? Sí, señor. Listo, profe. Entonces, pues no sería nada más. Yo voy a estar pendiente de los foros para ir retroalimentando, ¿vale, muchachos? Vale, profe. Entonces, pasen excelente noche y voy a cerrar la grabación. Hasta luego, profe, gracias.